pasaría si hubiera cosas de las que nunca te pudieras retractar? Palabras, decisiones, errores. Un mundo en el que cada dolor durara para siempre, donde cada herida nunca sanara, sin autocorrección, sin tecla de retroceso, sin tecla de suprimir. Un mundo donde el hombre solamente se alejara cada vez más de la felicidad, de la paz, de Dios. Eso es lo que el mundo sería sin un Salvador. Felizmente, ese mundo no existe, puesto que en una apacible noche, hace mucho tiempo, en un pequeño poblado, nació un niño. Nacido para cambiar todos los corazones, poner fin a todas las separaciones, corregir todos los errores. Nacido para eliminar la angustia, el remordimiento, la depresión, el temor. Él te comprende a ti. Él nos sana a nosotros. Él puede salvar la brecha solitaria entre Dios y el hombre y llevarnos de vuelta a casa, si se lo permitimos, si lo amamos, si lo seguimos. Es por eso que celebramos. Es por eso que cantamos. Y es por eso que Él nació. Feliz Navidad, amado hermano, amada hermana. Que la gracia y la misericordia de Dios sea contigo en este día que significa tanto para nosotros. Nuestros corazones rebosan por el significado de este día. Navidad de Jesús. Y hoy vamos a centrarnos en su vida y lo que Él representa para ti y para mí. Quisiera invitarte a leer uno de los pasajes tradicionales del tiempo navideño. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Es la visitación de los pastores. Quisiera comenzar en el verso 8 y vamos a leer hasta el verso 14. Dice así la palabra eterna de nuestro Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, qué precioso es pensar que todavía esa palabra angelical llega y llena nuestros corazones. El deseo tuyo es que tengamos paz, pero no la paz como el mundo la da, sino la paz de Jesucristo, que nos libra del temor y la ansiedad y nos permite enfrentar aún los momentos más adversos, sabiendo que no estamos solos, sino que Jesucristo es nuestro amparo, es nuestro refugio, nuestra fortaleza, es nuestra luz y nuestra salvación. Él es nuestro escudo y quien levanta nuestras cabezas en los momentos difíciles. Ahora usa tu palabra para bendecir a tus hijos y habla al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, que usas tu palabra ungida para traer fortaleza y consolación a nuestros corazones. Llévate toda la gloria por lo que hagas hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Navidad, ¿qué significa para ti? ¿Cuál es el aspecto favorito tuyo de la Navidad?
Algunos dirían quizás, bueno, pastor, las canciones, la música, la atmósfera, el tiempo con la familia. Otros dirían, me encantan cómo se decoran las casas, cómo las luces. Nos encanta la alegría, o quizás nos gusta la comida, que en tiempos navideños en nuestra cultura latina tiene muchas veces platos especiales. No importa cuál sea la razón y las cosas que son importantes para ti, lo cierto es que como creyentes estamos conscientes que la Navidad es mucho más para nosotros como pueblo de Dios que para aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Pero lo cierto es que las tradiciones cristianas son inimitables. Una de las tradiciones favoritas nuestras es poder revisitar esas historias bíblicas donde se nos presentó los eventos de la primera Navidad. Y fue una Navidad sobrenatural. Y lo que hemos visto hoy es uno de esos eventos. Nosotros sabemos que estos pastores, si tú vas a Jerusalén, a Israel hoy, y llegaras hasta Belén, irías al parque, se conoce como el campo de los pastores, y encontrarías algunos monumentos, encontrarías como siempre una capilla, encontrarías tantas cosas. Pero siempre lo que trae más a la memoria es que ese fue el lugar histórico donde ocurrió el evento que acabamos de leer. Estos pastores eran posiblemente los pastores que cuidaban los rebaños de ovejas que servían al templo. Como tú sabes, el templo constantemente estaba sacrificando ovejas, porque la ley lo requería en los sacrificios que se practicaban en el templo. Pero tú también sabes que la mayoría de los peregrinos que venían de todas las diferentes partes del imperio para llegar hasta Jerusalén y participar de las fiestas, no podían traer sus ovejas porque no las podían cargar en el camino. Eran largos viajes de cientos y a veces hasta miles de millas o kilómetros. Así que ellos tenían que comprarlos en el templo, y en el templo eran aprovisionados de estos rebaños que se cuidaban, particularmente, nos dicen los historiadores, en esta área de Belén. Así que estos pastores, que por cierto era una profesión que era menospreciada por el clero religioso judío, porque era una profesión, era una vocación donde constantemente se olía oveja. Era un trabajo arduo y ellos muchas veces pasaban largas noches en estas vigilias nocturnas cuidando a los rebaños. Pero nota que es a ellos a quien el ángel es enviado, y no solamente uno, sino las huestes del Señor llegan, coros celestiales que van a anunciar a la humanidad el día más precioso, el día más importante de la historia del hombre, cuando nuestro Salvador nació. Y ellos llegan hasta allá y les dicen: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo quisiera que nos concentráramos en este día de Navidad, en la persona misma de Jesucristo y en esos tres nombres que hablan tanto de su carácter, de su propósito, de su misión y de su ministerio. El Salvador, Cristo, el Señor. Y vamos a tratar de mirar a cada uno de estos nombres para ver cómo aplica a nuestras vidas, porque cada uno de esos nombres fueron dados al Hijo de Dios, a la palabra eterna, para bendecirnos a nosotros. Él dijo que Él sería el Salvador. Os ha nacido hoy, dijo Él, en la ciudad de David, un Salvador. La palabra Salvador viene de la palabra Jesús. Jesús significa Jehová salva o el Salvador. ¿Y qué significaba eso? Cuando tú y yo pensamos en un Salvador, a veces nos enredamos en el aspecto religioso de nuestras tradiciones cristianas. Y pensamos inmediatamente, oh sí, el Salvador, el que murió en la cruz, y eso es muy cierto, y es profundamente cierto. Pero a veces perdemos el aspecto práctico de lo que significa realmente tener un Salvador. Literalmente, esa palabra que se traduce del griego Salvador quiere decir un rescatador. Alguien que viene a nosotros en el momento en que más lo necesitamos y nos salva, nos rescata. Si tú y yo estuviéramos caminando, como a veces en algunos lugares de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, por ejemplo en Texas, donde suele haber tantas serpientes muchas veces en algunos lugares, y una serpiente te mordiera y de pronto tú estuvieras en necesidad de un antídoto
tú necesitarías un Salvador. Si estuvieras caminando en las calles aglutinadas de nuestra ciudad y fueras a cruzar la calle y alguien se cruza la luz roja y viene en tu dirección y tú no lo alcanzas a ver y alguien te ala y te lleva para atrás y te salva, esa persona sería para ti un Salvador. En otras palabras, constantemente nosotros podemos estar en situaciones que demandan que nos salven. Si alguien cae en el agua y no sabe nadar y necesita que lo rescaten. En otras palabras, la vida humana constantemente nos pone en situaciones que requieren ayuda o rescate, ¿no es cierto? Tú vas al doctor, te da un diagnóstico positivo, tú necesitas un médico que te trate. Si vas, el techo de tu casa se está rompiendo y necesitas un carpintero, o si estás sin trabajo y necesitas un empleador. La naturaleza de la vida humana es que estamos en circunstancias donde muchas veces necesitamos ayuda. Ese es el concepto bíblico del rescate. La Biblia dice con claridad que la condición del ser humano era tal que necesitaba un Salvador, necesitaba un rescatador. El hombre estaba en una circunstancia, tú y yo estábamos en una circunstancia donde no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Estábamos perdidos y necesitábamos que alguien nos rescatara. Nuestros pecados no podían ser lidiados a menos que viniera alguien y nos ayudara a hacerlo. Es interesante que el hombre, el ser humano, no está en capacidad de salvarse a sí mismo. Él necesitaba una ayuda externa y por eso es que Dios en su gran misericordia envió a Jesucristo. Él envió a Jesucristo para salvarnos de la perdición, para salvarnos del infierno, para salvarnos del pecado, para salvarnos del diablo, para rescatarnos de la muerte. En otras palabras, la condición humana era tal que estábamos condenados y necesitábamos un rescatador. Cuando la Biblia te dice que Jesucristo nació en Belén, en aquel cuerpecito tan pequeño de aquel niño, representaba la esperanza de la humanidad, porque Él sería el Salvador, Él salvaría a su pueblo de sus pecados, es lo que dijo el profeta, y es lo que Jesús es para nosotros. Tú y yo nunca estamos demasiado lejos de Dios a tal punto que Jesucristo no pueda salvarnos. Jesucristo fue enviado precisamente para salvarnos, siempre que lo necesitamos, no solamente para salvarnos de la perdición eterna, pero en toda circunstancia en que nosotros nos encontramos, podemos clamar a Dios y podemos decirle: Señor Jesús, ayúdame. Recuerdo la historia de una hermana. Me contó unos años atrás que su esposo estaban levantándose en la mañana y de pronto su esposo tuvo un ataque al corazón y ella no sabía qué hacer, estaba desesperada. Llamó al número de emergencia, de urgencia de nuestra ciudad. Y mientras ellos llegaban, ella veía a su esposo, trataba de ayudarle. Ella no sabía cómo podía ayudarle, estaba tan nerviosa, tan desesperada. Pero ella me recuerda, ella me dice: pastor, en ese momento yo hice una oración. Yo le dije: Señor Jesucristo, te necesito aquí y ahora. Y dice que en ese momento ella sintió que Dios de pronto como que tomó control, le puso en su mente lo que tenía que hacer. Le dio instrucciones específicas de cómo debería, la calmó, le dio paz para poderlo hacer. Y gracias a Dios su esposo todavía está con ella hoy, porque ella reconoció que en ese momento necesitaba a Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús constantemente. De hecho, son esos momentos con Jesús donde vemos su mano poderosa, cuando sentimos su presencia manifiesta, que es lo que hace que nosotros digamos: qué maravilloso es tener un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero lo más importante de todo es que es nuestro Salvador de la necesidad más grande que tú y yo teníamos. La necesidad de que alguien perdonara nuestros pecados, llevara nuestras culpas, llevara nuestras transgresiones y nos pudiera dar la rectitud y la justicia que nos permitiera y nos revistiera para presentarnos ante un Dios 3 veces santo. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso el ángel profetizó y otros profetas profetizaron que Jesús sería nuestro Salvador.
Pero nota que el ángel dijo no solamente nuestro Salvador, nota que él dijo también sería Cristo. Es interesante que nosotros llamamos a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo unos dos jóvenes que están conversando en una ocasión y uno le decía al otro, le decía, oye, Jesucristo, ¿qué quiere decir eso? Y el otro le decía, bueno, Jesucristo tiene que ser el apellido de Jesús. Así como tú y yo tenemos apellido, seguramente que Cristo es el apellido de Jesús. Bueno, no es cierto. Pareciera, pero no lo es. Cristo era un título. Es la transliteración de la palabra griega Christos, que significa en griego lo que la palabra Mesías significaba en hebreo. Mesías y Cristo es la misma cosa y significa ungido del Señor. Tú sabes que los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos antes de servir en sus diferentes ministerios. A un rey o a un profeta o a un sacerdote lo sentaban en una silla y luego tomaban una gran vasija de aceite y se le echaban por la cabeza y le bajaba todo ese aceite, le bajaba y le bañaba, cubría sus barbas y seguía bajando todo el vestido. Y de hecho se depositaba en sus faldas, porque él estaba sentado, en su falda se depositaba ese aceite. Era una manera en que se reconocía, era un símbolo, un reconocimiento de que él necesitaba el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo para hacer la labor que fuese que Dios le había llamado a hacer. Si era un rey, tendría que gobernar con la sabiduría del cielo, como Salomón. Si era un sacerdote, tendría que ministrar con la unción del cielo. Y si era un profeta, tendría que anunciar o profetizar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo se la daría a él para que la comunicara. Y todo eso era representado. Era un símbolo de nuestra dependencia en Dios para servirle, que no serviríamos en nuestras propias fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que significa Cristo ungido. Es interesante que en el libro de Isaías, el capítulo 61, 700 años antes que Jesús naciera, ya se profetizaba el ministerio ungido que él tendría. Te quiero leer de Isaías 61, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Mira lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que cuando Jesús, el bebé, creciera y tuviera su ministerio, el Espíritu del Señor vendría sobre él y lo ungiría, lo capacitaría para que él pudiera hacer todo lo que se describe aquí. Y en la inauguración del ministerio de Jesús, después de su bautismo en el río Jordán, el Espíritu Santo del Señor descendió sobre él en forma de paloma y se depositó sobre él y le dio la capacidad para hacer todas estas cosas. Y cuando tú lees los evangelios, qué maravilloso es ver el ministerio de Jesús, ver su corazón compasivo, cómo Jesús se acercaba a la gente, a los pobres de espíritu, a los necesitados, a los enfermos, a los que estaban angustiados. Y Jesús ofreció un ministerio de sanidad física, emocional, espiritual. Jesucristo constantemente estaba ministrando las necesidades de la gente. Una de las escenas más preciosas ocurre en el capítulo 8 de Mateo, cuando un leproso se acerca a Jesús y en medio de una multitud él se ha camuflajeado, se ha escondido bajo sus mantos y de pronto cuando tiene la oportunidad corre a los pies de Jesús, se quita la capucha que tiene encima y le muestra a Jesús su gran necesidad. Es un leproso. La lepra era una enfermedad incurable y era una enfermedad temible por ser contagiosa. Así que la gente evitaba a los leprosos, los ponían en colonias lejos del resto de la humanidad común. Los retiraban de la sociedad, los separaban de sus familias. Era doloroso y triste
la carga emocional que era ser leproso. Y este hombre corre a los pies de Jesús, un hombre que ha sido rechazado, que ha sido abandonado por una sociedad que no quiere nada que ver con los leprosos, por sus propios familiares, sus propios amados les han separado. Y usualmente lo que la gente hacía cuando veía a los leprosos que estaban fuera del lugar donde debían estar, tomaban piedras y se las tiraban. Aléjate de nosotros, no te queremos aquí, eres un peligro. Pero nota que ese hombre cae ante los pies de Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. En otras palabras, tú puedes sanarme. Y nota que Jesús hace algo inaudito. Jesús se acerca al hombre, posiblemente se acuclilla para encontrarse con el que está postrado, le levanta su rostro, toca su cara llagosa y Jesús le dice: yo quiero, sé limpio. E inmediatamente le es sanado completamente. Ese era el ministerio ungido de nuestro Señor Jesucristo. Y así Él irrumpe en las vidas de tanta gente, sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, resucita a los muertos, trae vida, esperanza a tanta gente que lo necesitaba. Ese fue el ministerio de Jesús. Liberó a los cautivos, tantas personas endemoniadas, y Jesucristo, usando la autoridad que Él tenía como el Hijo del Dios viviente, Él retaba a Satanás, lo ataba, lo rechazaba, lo reprendía y liberaba a las personas de toda opresión demoníaca. Y la gente respondía ante eso con gratitud y con servicio. Si tú miras, todos los discípulos de Jesús fueron personas que fueron ayudadas por Jesús. Jesús empezó una obra de transformación en el corazón de cada uno de sus discípulos e hizo algo maravilloso en su vida. Él cambió las vidas de estos hombres. Mateo era un hombre levita que había renunciado prácticamente a su fe y ahora era desterrado, un hombre sin esperanza, un recaudador de impuestos, pero Jesús lo restaura, le da vida, le da esperanza y lo hace uno de sus discípulos. Simón el Celote, un terrorista, un revolucionario, un guerrillero, Jesús lo atrae con cuerdas de amor. Jesús transforma su corazón y lo hace un soldado, un guerrero de virtud y de la palabra de Dios. Podríamos seguir hablando de cada uno de ellos, desde Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Bartolomé, cada uno de ellos, Felipe, Natanael, en fin, Simón, Judas. Dios irrumpe en la vida de cada uno de ellos y le da un rayo de esperanza. Y les dice, ministrándole por medio de la unción que Dios ha dado, enseñándoles, predicándoles, les ayuda a ser diferentes. Esa es la gloria de ser un discípulo de Jesús. Jesucristo es el ungido de Dios. Él llega a nuestras vidas y nos da esperanza. Él llega a nuestras vidas y cambia nuestras situaciones adversas. Yo recuerdo que yo era un joven de 16 años que estaba considerando quitarse la vida cuando Jesucristo llegó a mi corazón. Él llegó a mi vida y transformó mi vida. Y eventualmente me llamó al ministerio para servirle. Y tú seguramente también tienes tu historia, tu momento con Jesús, donde Jesús llegó a tu vida y te transformó, te cambió. Momentos donde las cosas no fueron iguales. Yo podría contarte historia tras historia, testimonio tras testimonio, de decenas, de cientos de personas que yo he conocido, quizás miles de personas que he conocido cuyas vidas fueron transformadas por el poder de Jesús, por la unción del Señor, porque Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo el mismo corazón compasivo que tuvo hace 2000 años. Y es un corazón de alguien que te ama, alguien que no se da por vencido contigo, alguien que constantemente te dice, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. He venido para ayudarte. Y cuando tú clamas al nombre de Jesús y tú le dices, Cristo, Señor, ten misericordia de mí, puedes tener por seguro que Jesucristo la va a tener. Él vive para momentos como eso.
Él los prepara, Él los anticipa y Él mueve tu corazón hasta que tú llegas al punto de reconocer tu necesidad y cuando clamas a Él te encuentras con Él. Finalmente, dijo el ángel, no solamente sería el Salvador, el Cristo, Él dice, también sería el Señor, el Señor. Nosotros usamos las palabras señores, ¿no es cierto? Si le enseñamos a nuestros hijos a tratar a las personas adultas con el título de Señor, de tratarles con dignidad, con respeto. Nosotros usamos el nombre Señor como un símbolo precisamente de recato y de consideración, ¿no es cierto? Nosotros le queremos mostrar a la gente esa dignidad y respeto humano. Pero cuando la Biblia habla de Señor, el concepto es diferente. Hay momentos donde la palabra Señor se usa en el mismo sentido nuestro, cuando se refería a la gente. Pero la palabra Señor es mucho más profunda cuando se refiere a Dios. En la traducción del Antiguo Testamento al griego, hubo un grupo de judíos en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Ellos se dedicaron a la traducción del Antiguo Testamento al griego de los tiempos de Jesús. Y cuando ellos quisieron traducir la palabra Dios, específicamente la palabra Adonai, cuando la Biblia habla de el Señor en el Antiguo Testamento, ellos sustituyen la palabra Adonai por la palabra Señor. Era un título que nos hablaba de deidad, que nos decía que no estaban hablando de cualquier Señor, estaban hablando del Señor del cielo y de la tierra. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Kyrios, y la palabra Kyrios se usaba para referirse a un Dios. César, el emperador, se consideraba el Kyrios, se consideraba un Señor, pero nota que los cristianos rehúsan ofrecerle a Él la adoración y la deidad que Él exige. Los cristianos de la iglesia primitiva solo adoraban a Jesús y lo consideraban a Él el Señor, y rehusaban encender incienso al emperador, que era la costumbre de ese tiempo. Cuando tú querías adorar al emperador, tú le encendías incienso. Los cristianos rehusan, dicen no, porque Él no es el Señor. El único Señor es el Señor del cielo y de la tierra. Es nuestro Señor Jesucristo. Más de 700 veces la palabra Señor se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Es la palabra más usada, el título más usado para referirse a Jesús junto a la palabra Cristo. Entonces, la palabra Señor es significativa, significa que es un título de deidad, de autoridad, de prominencia superlativa. Cristo es el Señor y no hay otro Señor sino Él. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. Es basado en su autoridad universal que Jesús manda a la iglesia a cumplir con su función. Pero ¿qué significa eso para ti y para mí en términos prácticos? ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Bueno, significa que es nuestro amo, nuestro dueño. Que cuando Él nos salva, Él nos redime, llegamos a ser de Él. Que Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Que nosotros somos aquellos que le sirven. Que no solamente somos sus coherederos de la herencia celestial que Él ha ganado para nosotros, pero desde el punto de vista de autoridad, nosotros reconocemos que Cristo es Señor de nuestras vidas, que nosotros ya no nos gobernamos a nosotros mismos, Cristo es quien nos gobierna, somos de Él. Jesús es el que tiene la última palabra en nuestra vida. Jesús es el que manda, Jesús es nuestro jefe. Jesús es el que nos dice lo que debemos y no debemos hacer. A la luz de su palabra buscamos armonizar nuestras vidas y nuestros patrones con lo que Cristo es y lo que quiere hacer. El ángel le dijo a esos pastores que corrieron para llegar hasta Belén y ver a este niño, que ese niño sería Salvador, sería el Cristo, sería el Señor. Y ellos le adoraron. Bueno, la iglesia ha reconocido esto también.
uno de los testimonios más emocionantes que yo he leído. Uno de los hombres de Dios que más me ha impactado mi vida fue un hombre que vivió hace muchos años atrás en Alemania. Su nombre fue Nicolás, su apellido Zinzendorf. Él era un hombre de la nobleza alemana, era un conde, tenía el título de conde o duque, y este hombre había crecido en un hogar cristiano. A los 4 añitos ya le había entregado su corazón a Jesucristo. Pero cuando era un joven adolescente, recién graduado de la universidad, él decidió, su familia que tenía grandes riquezas, lo enviaron por toda Europa para dar un viaje, un tour, para que él visitara los grandes museos de Europa. Y por supuesto comenzó en su propia tierra, en Düsseldorf, que es en Alemania. Y fue al museo que estaba allá. Este joven que amaba a Cristo, cristiano, pero que tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Iba a ser el heredero único de la fortuna de sus padres. Y es cuando está en este museo que él mira un cuadro pintado por Domenico Fetti. Ese hombre, ex homo, le llaman, ese es el hombre, basado en las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús cuando Pilato dice de Jesús ese hombre. Y noten que cuando él lo mira, él ve a Jesús, está en la cruz. Él se sienta por horas y estudia y observa y admira ese cuadro. Pero lo que él nota al final es que además de ver el rostro compasivo de Jesús, el ver el sufrimiento de Jesús, el cuadro es una obra maestra. Pero lo que más le impacta es que al final hay una pequeña placa con algo escrito. Y la placa dice: yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Inmediatamente este joven Nicolás dice: ¿qué yo he hecho por Señor Jesús después de todo lo que Él ha hecho por mí? Mira lo que Él ha hecho, se ha entregado por mí. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo hacer? Y entonces él hace un compromiso. Se consagra a Jesucristo y decide servirle. Cuando él recibe su herencia, él empieza una comunidad de cristianos perseguidos moravos y los hace vivir en sus propiedades. Y eso se va a convertir en una fuerza motriz para el reino de Dios. Esa pequeña comunidad morava va a enviar más de 300 misioneros, va a establecer una vigilia de oración, una cadena de oración 24 horas al día que va a durar más de 100 años. Y la obra que Dios va a hacer a través de él es increíble. Él establece, le llama la orden de la semilla de mostaza. Y es cómo ganar a otros a Jesucristo, sencillamente mostrándoles el amor de Cristo y sembrando semillas de amor, pequeñas como sean, para ganarlos para Cristo. Y el resultado es que Él levantó una colonia de misioneros que impactaron al mundo. Pero una de las características no era solamente que ellos reconocían que Jesucristo era el Salvador y que necesitaban el poder del Espíritu Santo para hacer su obra, y Dios les daba todo lo que necesitaban. Ellos también reconocieron que Jesucristo era el Señor. Recuerdo la historia, y con esto concluyo, de una ocasión que él se acercó a uno de sus jóvenes y le dijo: mira, yo necesito que tú vayas de misionero a un país, Greenland se llama en inglés, y le dice: necesito que vayas. Y él le dijo: está bien, estoy dispuesto a ir. ¿Puedes salir mañana?, le preguntó, y le dijo: bueno, tengo mis zapatos, me los están reparando, pero si me los entregan mañana, estoy dispuesto a ir. Y es ese compromiso que esta comunidad morava tenía con el Señor Jesucristo, esa hambre y deseo de obedecerle, que impactaría al mundo de maneras que no te imaginas. Muchas de las bendiciones que nosotros hemos recibido ha venido por el fruto de hombres y mujeres como él, que reconocieron que Jesucristo era el Salvador, que Él era el Cristo y también el Señor. Yo te pregunto en este día: ¿es Jesucristo tu Salvador? ¿Has recibido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo has recibido y lo has aceptado tú para que sea el Señor de tu vida?
le has rendido tu vida a Jesús. Bueno, si no lo has hecho, ¿por qué no lo hacemos ahora? Vamos al trono de la gracia de nuestro Dios y vamos a presentarnos delante de Él. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que en tu gran misericordia tú nos diste a nosotros un Salvador. Un Salvador lleno de un corazón como el tuyo, compasivo. Un Salvador que ama a cada uno de sus hijos con ternura. Un Salvador que nos entiende y se pone en nuestro lugar, porque sabe lo que es haber sido tentado en todas las cosas, aunque en su caso sin pecar. Él también, Señor, es aquel que con su corazón misericordioso llega a nuestras vidas y sana nuestros corazones quebrantados y trae esperanza y nuevos bríos y nuevas fuerzas. Oh Señor, su presencia nos ha sostenido en esta pandemia. Hemos estado cerca de Jesús y hemos descansado en su gran amor. Hemos sido sustentados por sus manos. Ha sido el pacto que Él hizo con nosotros y sus promesas las que hemos clamado. Y Señor, ha sido su palabra bendita la que hemos creído y la que nos ha dado bríos y nuevas fuerzas en todo este tiempo tan difícil, tan adverso. Pero Señor, no es suficiente que lo recibamos como nuestro Salvador. Tenemos también que recibirlo como nuestro amado y bendito Señor. Tenemos que rendir nuestras vidas y reconocer que le pertenecemos, que somos de Él, que no nos pertenecemos a nosotros mismos porque Él nos compró, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Somos de Jesús, le pertenecemos a Él. Él es el amo y dueño de nuestras vidas. De todo lo que tenemos le pertenece a Él. Pero Señor, nosotros también reconocemos que Él, en su plenitud, nos pertenece a nosotros. Podemos llamarle nuestro amado Señor. Le podemos llamar nuestro amado Dios. Le podemos llamar nuestro amado Salvador. El que nos rescata y nos sigue rescatando. El Cristo que ungido ministra las necesidades de nuestros corazones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día te rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Las presentamos como ofrendas, reconocemos que tú eres Dios y nosotros somos tus hijos. Gracias, gracias Señor por aceptar esta ofrenda. Bendito sea tu nombre, te amamos Jesucristo, porque tú nos amaste primero. Y te presentamos nuestra vida y nuestra ofrenda a ti. Reconozco que tú eres nuestro Salvador, nuestro Cristo y nuestro amado Señor. En tu nombre te lo pedimos. Damos gracias. Amén, Señor. Amén. Es mi deseo y oración que ahora recibas la bendición acostumbrada de parte del Dios que te ama. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta, canta.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá todo.